del ámbito nacional vamos a pasar al ámbito internacional, porque la noticia sin duda durante estos últimos días y sobre todo el fin de semana, ¿no?, con programas que han tenido un rating casi histórico, es lo que ha ocurrido con Irma y también con el terremoto en la zona de México. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todos. Sí, tuvimos un fin de semana abocado a lo que fueron las condiciones climáticas, a nivel mundial y también a nivel nacional. La mayoría de los canales de noticias estuvieron el fin de semana mostrando las consecuencias del huracán Irma, que afectó a distintas islas del Caribe desde hace varios días, pero en particular en lo que fue el fin de semana llegó a lo que es la isla de Cuba y además al sur de la Florida, y las transmisiones eran prácticamente en vivo. Por momentos se repetían algunas cosas, pero uno veía la madrugada y seguían hablando del tema. En la misma madrugada tuvieron ratings históricos, ¿no? Que hay un canal de noticias que transmite las 24 horas, no podían creer lo que había generado. Sí, se notaba además con ellos al aire por la efusividad por ahí en la que presentaban también algunas cuestiones vinculadas a este fenómeno climático. Hay que decir que el saldo de Irma va sumando víctimas. Desde el gobierno cubano, por ejemplo, dijeron que durante el fin de semana fallecieron 10 personas en ese país. Se habían dado datos sobre los Cayos de la Florida, donde también había fallecido una persona. Es decir, mientras va pasando este temporal, se van conociendo distintos datos de las consecuencias y los saldos que ha dejado el paso de Irma, entonces decíamos, por el Caribe, y también dentro de lo que tiene que ver con uno de los países del continente americano, como es México. Durante el fin de semana se siguieron relevando réplicas y datos sobre las consecuencias y los desastres que ocurrieron con el terremoto en el sudoeste. El terremoto fue de 8.1 y en este caso hay que decir que se dieron más de 800 réplicas en la zona. Todavía hoy, Todavía hoy el saldo llega a unas 90 personas, según lo que están confirmando. Solamente en uno de los estados, como es Oaxaca, han sido 71 los muertos. Así que se siguen también dando a conocer los datos sobre otro fenómeno natural. Ahí vemos, por ejemplo, esos destellos tienen que ver con el mismo movimiento sísmico que generaba descargas de energía, y por eso se veía de esa manera. Llamaba mucho la atención para quienes veían las imágenes del terremoto en México, justamente ver estos destellos de luz. Y por el lado de nuestro país tenemos que hablar de que también tuvimos un fin de semana con condiciones climáticas adversas para muchas provincias. Las lluvias dejaron como consecuencia muchas hectáreas, son más de 5 millones de hectáreas que se calculaban inundadas en lo que es provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa. Algunas regiones de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el nivel de agua que cayó superó los 100 milímetros. Y siendo el municipio de Bolívar, reconocido Bolívar por ahí por uno de los conductores más importantes de la televisión, el que más se vio afectado con 160 milímetros de agua caída durante el fin de semana. Las lluvias, además de la provincia de Buenos Aires, afectaron a Chaco, al este de Córdoba, a Corrientes, a Entre Ríos, a Formosa, a Santa Fe, a Santiago del Estero, todo lo que era la zona del Río de la Plata, incluyendo la capital federal de nuestro país. El Ministerio de Agricultura declaró la emergencia agropecuaria hoy para lo que son las provincias de Chaco, La Pampa y Buenos Aires. Bueno, ya calculan que el 30% del maíz, de la cosecha de maíz, podría perderse, ¿no?, a partir de estas inundaciones. Un dato desalentador, por cierto. Sí, además se veía afectado el ganado vacuno. También hablaban de que se podía llegar a afectar el 34% del ganado vacuno. Son datos que todavía se están relevando, teniendo en cuenta que esto fue justamente durante la jornada de ayer. Pero bueno, una situación climática que preocupa también en nuestro país.